Vamos a esta sección, Eucaristía, Pan de Vida, en donde vamos a continuar meditando un poco sobre esta encíclica de San Juan Pablo II, Eclesia de Eucaristía, para ir conociendo un poquito más de este misterio que es la Santa Eucaristía y que es para los católicos la suprema manifestación sacramental, dice. Y esto, solamente esa parte exige muchas cosas, ¿no?, para que nosotros podamos participar de la Santa Eucaristía, Padre. Así es, ¿verdad? Solo, bueno, como no hemos estado algunos jueves, ¿verdad? Como 2 jueves que no hemos podido compartir. Pero solo para que, rapidito, hermanos, recuerden que estamos en este capítulo, como la Eucaristía como comunión eclesial, ¿verdad? Y decía que la comunión eclesial tiene dos dimensiones. Es la dimensión invisible y la dimensión visible. Ya hemos hablado de la dimensión invisible, que es el Padre, que es el Hijo y el Espíritu Santo, que normalmente no la vemos, ¿verdad? Pero que ahí está presente esa comunión visible con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Y decíamos que se da a través de las virtudes teologales como la fe, la esperanza y la caridad, ¿verdad? Que nosotros también a veces lo vemos relacionado con el triple ministerio de Cristo, ¿no? Profeta, sacerdote y rey, ¿verdad? Y luego hemos estado hablando de la otra dimensión de la comunión. O sea, la comunión tiene 2 dimensiones, invisible, y la otra es la comunión visible, que nosotros hemos hablado. Y en esa hemos estado diciendo que ahí se da esa comunión visible, se da a través del sumo pontífice, de los obispos, mediante también, dice, mediante los lazos de la profesión de fe, de los sacramentos y del gobierno eclesiástico y de la comunión. O sea, qué bonito, ¿verdad? O sea, hablábamos de estas cosas importantes, comunión con el Papa, que es el obispo de Roma, pero por ser el obispo de Roma hace también el ministerio de ser el pontífice, el puente, ¿verdad?, de comunión de la iglesia visible aquí en la tierra, ¿no? Y eso es bonito. Él es la comunión visible de la iglesia, Edgardo, como lo hemos dicho, aquí en la tierra, ¿verdad? O sea, y eso es hermoso para nosotros, ¿no? Que el Señor mismo lo dejó en Pedro y lo dejó en los discípulos, y que se ha prolongado hasta nuestra época. Y unido a él, decíamos, todos los demás obispos, en cada territorio, en cada diócesis, y eso es bien importante, ¿verdad? Y yo lo decía la vez anterior, que lamentablemente nosotros ponemos a veces Iglesia Santa Catarina de Alejandría en Usulutama, y decíamos, nosotros no somos iglesia, no somos como los hermanos de otras denominaciones, no somos Iglesia Santa Catarina, somos parroquia Santa Catarina de Alejandría, porque viene de párroco, donde el obispo nombra un párroco, porque el pastor de la diócesis es el obispo, ¿verdad? Y el párroco unido a él pues participa de esta comunión de la vida de la iglesia, ¿verdad? Y así fue en la iglesia primitiva. Los obispos, los apóstoles, nos dicen los Hechos de los Apóstoles, iban nombrando presbíteros como colaboradores en sus comunidades. Entonces, y por eso es que nosotros dependemos del obispo. Si el obispo me dice, mira, Humberto, hasta aquí llegaste, hasta aquí llegué, y mira, te vas para la casa y ya se acabó todo. ¿O lo manda para otra parroquia o para su casa? O me mandan para otra parroquia, para mi casa, o sea, porque eran los apóstoles, que después se les llamó episcopo como vigilante. El apóstol es el enviado, el obispo episcopo, que significa el que vigila, el centinela. Entonces ellos nombraban presbíteros, o sea, que estaban a la disposición de ellos. Ellos decidían, ¿verdad? Y por eso, igual a nosotros, ¿verdad? El obispo nos dice, mira, Humberto, podés confesar, mira, te quito la potestad de confesar, y ya no la tengo, y se acabó. Sí. O sea, la iglesia es muy linda en eso. Entonces, y eso lo hacen los obispos en comunión con el pontífice. Pero también hay un lazo bien bonito, como nos decía, y es la confesión de fe.
tanto el Papa, tanto del obispo, tanto de los presbíteros, como de los diáconos, como también de los fieles laicos, ¿verdad? Hay algo que nos une, la confesión de fe, cuando recibimos un sacramento, cuando vamos a ser bautizados, ahí está la confesión de fe, ¿verdad? Cuando somos ordenados, diáconos, presbíteros, obispos, o sea, la confesión de fe es algo bien importante para la vida de la iglesia, porque eso significa que usted se va a regir por lo que la iglesia ha enseñado a través de los siglos, que nos enseñaron los apóstoles, ¿verdad? Y ahí le unimos toda la vida sacramental, los sacramentos, los 7 sacramentos, los sacramentales que tenemos también, va, como la bendición de imágenes, como la bendición del agua, como la bendición de casas, todos los sacramentales que hacemos para bendecir, ¿verdad?, a muchos hermanos y hermanas que forman parte también de santificar y de consagrar aquellas cosas que se han hecho o que se han realizado para la veneración de los fieles, ¿no? Como una cruz, como una imagen de Jesús que se bendice, ¿verdad? Y para eso existen los sacramentos y también existen los sacramentales. Pero los sacramentales es más para lo externo y los sacramentos es más para lo interno, ¿no? En la persona, que tiene que ver con la persona. Son bueno, que podríamos dedicarle más tiempo también, ¿verdad?, para hablar un poquito de cada una de estas cosas, Edgardo, que sería bien interesante también, ¿verdad? Sí, algo que estaba pasando por mi mente mientras usted nos explicaba estas 2 dimensiones, que bueno, por lo menos la primera ya la vimos más profundamente, pero en estas 2 dimensiones de la comunión aparece toda la vida del cristiano. Así es. O sea, es en su totalidad, ¿no? Porque la comunión invisible, que es la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice que, usted nos explicaba, ¿no?, y lo hemos visto, que se da a través de la vivencia de la fe, la esperanza y la caridad, ¿no? Y esas 3, ¿dónde las vivimos? No ahí encerrados en la parroquia, las vivimos en nuestra vida, ¿verdad? En nuestra vida, en la familia, en el trabajo, en la comunidad. Ahí es donde se ve si somos personas de fe. Ahí es donde se ve si como cristianos somos personas de esperanza. Y se ve si hay amor en nosotros, ¿eh? Porque es justamente eso la vida del cristiano, no es de domingo, de encerrados en las 4 paredes del templo y al salir de allá es otro. Entonces es bien bonito, ¿no?, cómo San Juan Pablo II nos invita a través de esta encíclica a darnos cuenta que la Eucaristía no es algo pasajero, ¿no?, sino que debe de influir en toda nuestra vida, en toda nuestra existencia. Se debe de notar, y no sé, disculpen que me dé un poquito de risa, ¿no?, el hecho de que, o sea, que qué bonito fuera que toda nuestra vida fuera como una dependencia de la Eucaristía, ¿no? Y que se notara en nosotros que somos personas eucarísticas allá afuera, en la casa, en la familia. O somos como aquellos que dicen, ve, ya viene levantando o gritando y de la iglesia viene, ¿verdad? Y de la iglesia viene. Muchas veces nos pasa a nosotros que de la iglesia a nuestra casa ya nos transformamos y volvemos a nuestra casa igual, gritando, regañando, dándole patadas al chucho, y regresamos así. El padre Edwin decía un día de estos, ¿no?, que una persona es totalmente diferente después de ir a la Eucaristía, no es el mismo, pero del hecho al trecho, dicen, hay mucho, algo así el dicho, ¿no? Y entonces del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, pero yo entiendo que espiritualmente somos otros, ¿no?, porque vamos con Cristo, pero nos hace falta a nosotros la vivencia de estas 3
de la esperanza, de la fe y de la caridad allá afuera, ¿no? Porque en la caridad deberíamos de manifestar una forma diferente del tratar a las personas, y no solamente a las personas, ¿no? El Papa Francisco nos está invitando a acordarnos de Francisco de Asís, ¿vea? En nuestra relación, no solamente con las personas, sino también con el medio ambiente. Y la misma Iglesia en general, ¿no?, nos invita también a tener el cuidado con todo lo que nos rodea. O sea, en todas nuestras actitudes se debería de manifestar nuestra vivencia eucarística, pero pues nos hace falta mucho trabajo en esa parte. Pero yo creo que es falta de conocimiento de verdad de lo que es la Eucaristía, que ir a la Eucaristía los domingos, y las personas que tienen la oportunidad de ir todos los días, pues se convierte al mismo tiempo en un estilo de vida diferente, que debe de ser diferente al que no viene a misa. Ayer o antier yo venía por acá mientras fui a grabar unas tomas de la misa. Aquí en el banco hipotecario estaba la gran fila de gente, y estaban, pues el tema de conversación era la gente que estaba en misa, y decían: son unos hipócritas, que se andan engañando ellos solos. Si hacemos más nosotros que estamos acá, decían, hacemos más nosotros acá que hacemos el esfuerzo de portarnos bien, que esa gente que va a misa, y son unos hipócritas, son unos aquí y unos allá. Y decía yo, ¿qué es lo que hace diferente el que está allá? Bueno, que está recibiendo a Cristo es lo que lo hace diferente, porque en el fondo todos somos pecadores, ¿verdad? Todos tenemos nuestra humanidad, pero lo que los hace diferente, aquellos que están en misa, es que en este momento están con Cristo, ¿verdad? Y están en una comunión con Cristo Jesús y con una comunidad. Qué bonito eso, ¿no? Entonces, pero nos hace falta testimoniar ya afuera que venimos de estar con Cristo, para que la gente vea que vale la pena ir a estar con Cristo, por lo menos un ratito en la mañana, ¿no? Entonces, nos hace falta, creo yo, profundizar en estos documentos, ¿no? Ojalá y como iglesia, como parroquias, profundizáramos, nos comiéramos estos documentos, Padre. Entonces sí se fuera marcando la diferencia. Pero como católicos tenemos la característica que cómo nos cuesta leer, ¿no? Así es, ¿verdad? A veces ya los que están en grupos, algunos pues van haciendo el esfuerzo, ¿no? Sí. A través de la formación que llevan, y ni así cuesta mucho. Pero es lamentable, pero lo fuerte de una comunión visible es lo que nos ha dicho el mismo Papa, ¿no? Es la comunión invisible, ¿verdad? Sin la comunión invisible, todo lo que es el Papa, los obispos, la vida sacramental, todo esto, la profesión de fe, los sacramentos, el gobierno de la iglesia, la comunión, pues estaría cuesta arriba, como dice Esteban, estaría cuesta arriba. Todo esto es posible gracias a la comunión invisible, ¿verdad? Y para eso hay que tener una buena relación con la comunión invisible, porque si no, nos pasaría como lo que usted dice, ¿verdad? Solo vamos a criticar la comunión visible, pero si no hay una relación con la comunión invisible, pues nos quedamos solo viendo a los demás, sí, y no viendo más allá, viendo a Cristo, ¿verdad? Que es el objetivo de la iglesia, encontrarnos con Cristo, con el amor de Cristo, que a pesar de nuestros pecados, pues nos sigue amando, ¿verdad? Pero como usted lo decía, ¿verdad? Cuando no se va a la iglesia, pues se busca como una excusa, ¿verdad? Si esos son peores, ¿para qué huir yo? Sí. Y se pierde lo que usted decía, que lo importante es el encuentro con el Señor, ¿verdad? Y que Él se lo está perdiendo, pero Él no sabe que se lo está perdiendo, ni se da cuenta, porque solo está viendo la cara de los demás o lo que los demás hacen, ¿verdad? Y lo otro es lo que decimos, a lo que estamos llamados los que venimos aquí. Deberíamos de ser diferentes, ¿no? No solo porque venimos, sino porque hay un encuentro con el Señor, y el encuentro con el Señor debería nos llevar a actuar de manera diferente. Por eso dice aquí el documento, ¿verdad?, que lo que nos da la comunión eclesial a nosotros, y la comunión visible a nosotros los cristianos, y de manera especial a los cristianos católicos, es la Eucaristía.
En ella dice, como dice acá, usted lo leyó, es siendo la suprema manifestación sacramental de la comunión en la iglesia. Entonces imagínense, o sea, la iglesia demuestra su comunión visible o sacramental, como lo queramos llamarle, a través de la Eucaristía. La Eucaristía no es privilegio de unos, ni es para los buenos, ni es solo para los malos. La Eucaristía es para los que buscan a Cristo y quieren vivir en comunión con Él. Y viviendo en comunión con Él, buscan cambiar su vida. Y eso es bonito, porque yo he conocido mucha gente que venía a misa y no comulgaba, no se confesaba, pero a medida fueron creciendo, se casaron, formalizaron su vida y hoy son gente que sirve, ¿verdad? Yo admiro a muchos, incluso yo admiro a algunos de encuentros conyugales, ¿verdad? Unos señores ya con sus años y qué serviciales, ¿verdad? Con qué amor y con qué alegría, ¿verdad? Y así también lo hay en otros grupos, ¿verdad? Que entraron donde no hacían nada por la situación de pecado, pero que a medida fueron perseverando en la Eucaristía, se dieron cuenta de que ellos necesitaban algo más. Y la Eucaristía les fue diciendo, mira, tú necesitas ponerte en sintonía con el Señor. Y para eso lo logras solo participando de la comunión de la iglesia a través de lo que nosotros conocemos de la Santa Eucaristía. Por eso dice el mismo texto, dice la comunión de la iglesia, exige que se celebre en un contexto de integridad de los vínculos, incluso externos de comunión. Imagínense qué interesante, exige que se celebre esta palabra en un contexto de integridad. Todos como hermanos, todos como iglesia, celebramos la Eucaristía y participamos de ella, ¿verdad? Aunque sea solo con los gestos externos, con lo que logramos ver, ¿verdad? Aunque no logremos a veces al inicio una plena comunión invisible con el Señor, ¿verdad? Porque a veces nos quedamos solo viendo, observando, pero ya el hecho de venir y participar y estar ahí y verlo como algo tan valioso, tan hermoso, eso va introduciendo a la persona, aunque sea solo viendo los gestos externos, pero que un día, primero Dios a través de la comunión eclesial, de la comunión eucarística, va a ir viendo algo más allá, y es el encuentro personal con el Señor. Pero para eso debe de ver en la iglesia también gestos y signos externos de integridad entre todos nosotros, ¿verdad? Aunque cada uno hace su ministerio, pero lo integra y somos una sola comunidad, cada uno haciendo lo que le toca hacer, ¿verdad? Yo por ejemplo decía hoy para Semana Santa, ¿va? Alguien podría decir, ¿va? El padre no carga, el padre no hace esto, ¿va? Pero hay cosas que a mí me toca hacer Semana Santa que a los demás no les toca hacerlo, ¿verdad? Y te dicen, bueno, primero vemos la parte organizativa a nivel de consejo, y ahí toda la celebración que se hace en Semana Santa es la presencia, ¿verdad? Del ministerio que yo tengo, así de los coros, así de la hermandad, así de los demás grupos que de manera integral se unen a la comunión eclesial, y todo esto lo da la Eucaristía. Y es por eso es que en la iglesia, como nosotros decimos, todo inicia en la Eucaristía y todo finaliza en la Eucaristía. O sea, todos los sacramentos van también a la Eucaristía y salen también de la Eucaristía. O sea, es algo tan maravilloso, tan grande, tan digno que el Señor nos ha regalado, Edgardo. Y a veces pues es lamentable cuando no se sabe descubrir, ¿verdad? Sí, es bien bonito esta parte, ¿no? Pero el problema es que muchas veces nos quedamos en eso, es que es bien bonito. Y la cuestión no es así de fácil. O sea, hay una palabra ahí, exige, dice, exige. Pero ese exige va más allá de podrías, ¿verdad? Si querés, si no, es un sí, solo sí. Es un imperativo, ¿verdad? Que tenemos que vivir
la Eucaristía, no podemos vivir la Eucaristía teniendo enemigos atrás o viviendo enojados con la otra comunidad. O sea, exige la vivencia de íntegra. Y decíamos en la vez pasada, la aceptación íntegra de lo que es la institución de la iglesia, ¿verdad? Toda en su totalidad. Pero ya descendiendo, digamos, abajándonos, como se usa esta palabra en Jesucristo, ¿no? Abajándonos a lo que es nuestras propias vivencias familiares, nuestras propias vivencias en nuestras comunidades. Tenemos que ahí también tomar en cuenta esta exigencia para luego subir a celebrar la Eucaristía, ¿no? Como cuando el pueblo judío subía al pueblo a celebrar, ¿no? a ofrecer sus sacrificios. Tenemos que ver nosotros también una integridad de cristianos allá afuera, allá en nuestras relaciones personales, ¿no? Los jóvenes que andan de novios, los esposos con nuestras esposas, no solamente si somos fieles o infieles, sino cómo las tratamos, cómo nos relacionamos con ellas, con nuestros hijos, cómo nuestra vivencia espiritual con nuestros hijos, con los vecinos, con las vecinas. O sea, todo debemos de revisarlo para poder verdaderamente tener una participación plena dentro de la Eucaristía, porque generalmente lo analizamos nosotros en términos generales, ¿verdad? Pero ya personales, ¿cómo me afecta a mí esta exigencia que la iglesia me pide, o que San Juan Pablo II denotaba para que nosotros celebremos la Eucaristía, tomando en cuenta que es, dice él, la suprema manifestación sacramental de la iglesia, de la comunión de la iglesia. Entonces, ahí soy yo como persona el que voy a participar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo participo yo en esa Eucaristía? ¿Será que tomando en cuenta esa exigencia, yendo bien preparado? Yo le decía a mi esposa un día de esto, ¿verdad? Con la famosa oración espiritual o de la comunión espiritual, que una vez decía usted, creo que usted fue el que dijo que le iban a quitar eso de espiritual, porque la comunión sacramental también es espiritual, ¿verdad? Entonces yo le decía a mi esposa, ¿cómo es que dice la oración? Que te amo con todo mi corazón, algo así dicen. Y le decía a mi esposa, ¿pero no te parece contradictorio que yo le diga que no le puedo ir a recibir, pero al mismo tiempo le estoy diciendo que le amo con todo mi corazón? Y si le amara con todo el corazón, ¿por qué no me sacrifiqué unos minutitos antes y me fui a confesar? O sea, porque le amo con todo mi corazón y es imposible que no le pueda recibir. Entonces que lo demuestre. Pero es una oración contradictoria, porque le estoy diciendo que le amo con todo mi corazón, pero no me confieso para recibirle, me conformo con hacer la comunión espiritual. Eso es algo contradictorio. Y a veces funciona más para aquel que está enfermo. Ajá, sí. O por aquel motivo que no puede ir, ¿verdad? Pero para el que está en la misa y porque no quiere dejar su situación de pecado, pues bien complicado. Entonces se convierte en una hipocresía estar repitiendo la oración, porque es muy bonita la oración. Sí, es muy bonita, pero se convierte, nos convertimos en hipócritas al estar ahí, porque si le amas de todo corazón de verdad, pues entonces ve, confiésate y recíbelo y vive esa plenitud, ¿verdad? Pero ahí es donde nos encontramos nosotros, que dice que exige la vivencia de todos los vínculos, ¿verdad? Inclusive los externos. Entonces, por eso es que a mí me encanta esta sección, ¿no? Porque yo mismo me voy dando cuenta, ¿no? de todo lo que me hace falta, ¿no? Y ojalá ustedes también que nos ven y nos escuchan se vayan dando cuenta de todo lo que nos hace falta, para que cuando vayamos a la Eucaristía no solamente
participemos como tradicionalmente lo estamos haciendo, lo hemos hecho, sino que vayamos viviendo de una manera más personalizada nuestra relación en ese momento. ¿Cuándo? Porque la Eucaristía deberíamos de vivirla, si es mi unión personal con Jesús, personal, me uno, Él, no tanto yo voy a buscarlo, Él es el que viene a mí, Él es el que me atrae, dice, el Espíritu Santo es el que nos lleva, nos arrastra, nos empuja a la Eucaristía. Muchas veces yo le pido perdón al Señor porque le digo, Señor, aquí vine a saludarte hoy a la capilla, ¿va? Y digo después, qué mentiroso soy, ¿va? Si sos vos el que me has invitado a que venga a verte, es el Espíritu Santo el que me empuja a que venga a ti, ¿va? Porque no somos nosotros, es Él mismo el que nos atrae, el que nos lleva en su gran amor, nos está diciendo, ven, que aquí te estoy esperando y quiero unirme a ti, vea. Sí. Y eso es lo que hacemos. Ojalá y vayamos entrando en conciencia de esa parte. No, y también que sería bonito que se nos quedaran esta forma de ver la Eucaristía que nos presenta el Papa, ¿va? Por ejemplo, dice el Papa, una de las definiciones, es la suprema manifestación sacramental de la comunión de la Iglesia. Ahí expresa la Iglesia su plena comunión. Cuando se unen los obispos, cuando se unen los sacerdotes, cuando viene el Papa, cuando van los obispos donde el Papa, cuando se reúne la conferencia para celebrar, hoy que murió por ejemplo Monseñor Sáenz Lacalle, ¿verdad? O sea, es la plena comunión, es la comunión de la Iglesia. Cuando se reúnen, o sea, la Eucaristía, cuando se reúnen, por eso es bonito cuando usted va a una misa y hay bastantes sacerdotes, cuando usted va a una misa y ve los obispos, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es hermoso, ¿va? Todo eso es hermoso y es muy maravilloso poderlo contemplar. O sea, es decir, usted va a una misa y hay 10 obispos, 8 obispos, 9 obispos, y que representa a cada uno de ellos la comunión visible, celebrando la misa, ¿va? O cuando usted ve que a la hora de la consagración se quitan la mitra, se quitan el solideo. O sea, todo eso, lo que expresan esos signos tan maravillosos, ¿verdad? Que uno lo ve. Entonces, imagínense la suprema manifestación sacramental de la comunión de la Iglesia. Ahí ve la suprema comunión y ahí nos vemos todos, ¿verdad? Como hermanos y que vamos a la Eucaristía. Pero también dice la otra definición, ¿verdad? De modo que especial, la Eucaristía también dice es como la consumación de la vida espiritual y la finalidad de todos los sacramentos. El fin de todos los sacramentos es la Eucaristía. Y esta palabra, la consumación de la vida espiritual. O sea, usted no puede decir que lleva una vida espiritual si no es amante de la Eucaristía. Es un mentiroso, pa. Que yo me quedo en la casa solo orando, solo leyendo la Biblia. No puede decir usted, porque imagínese, es la suprema. Mire, es la consumación de la vida espiritual. Ahí se consuma toda la vida espiritual. Y usted va a ver, toda la vida de los santos es amor a la Eucaristía. Hasta de los mártires. Si usted ve a Monseñor Romero, la Eucaristía. Oración, sí, ¿verdad? La lectura de la palabra también. Amor a los pobres también, pero desde la Eucaristía. Porque la Eucaristía es la suma consumación de la vida espiritual. Y aparte de eso, y la finalidad de todos los sacramentos. Todos los sacramentos, dice el Papa, nos llevan a la Eucaristía. Así es que no podemos hablar, queridos hermanos, de una vida espiritual si no nos gusta ir a misa. Es una mentira, ¿va? O como usted dice, algunos van a la capilla de oración, pero no van a misa. Se quedan solo con la adoración, pero dejan la parte celebrativa también, y las dos son importantes. O sea, es la consumación, es la consagración total cuando participamos de la Santa Misa. Y por eso una vida espiritual, una vida visible, quien lleva una vida visible, una comunión visible, tiene una íntima relación con el sacramento de la Eucaristía, porque ahí se consuma la vida espiritual que nosotros podamos llevar. Eso es algo maravilloso que el Papa nos regala a nosotros, ¿verdad? Sí. Bueno, una de las tantas cosas que podemos disfrutar siendo católicos, ¿no? Siendo católicos, hijos de María. Así bueno, es. Muchas gracias, Padre. El tiempo se nos terminó. Así es, hemos llegado ya al final, pues esperamos, no llevamos prisa, queridos hermanos, la idea es entrar en este misterio
nadie nos va persiguiendo, nadie nos va siguiendo. Como podemos decir, estuviéramos en otro canal, ¿verdad? Que tenemos que ir. Tiempo. No, entonces, pero es la gracia de Dios la que nos ayuda, y invitarles a ir a misa. Invitarles a ir a misa es la mayor expresión de nuestra vida espiritual. Quien va a misa de verdad y vive ese momento, pues ahí consuma todo lo que hace en su vida espiritual. Así es. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a ir a saludar a los cumpleañeros para luego la parte final de nuestra revista matutina, comenzando con Jesús.